mí también. Y perdón los hermanos, unos cuantos me conocen, ¿no? De 5 años atrás. No sé quién es el que va a predicar. Y tengo algunos anotados que mandamos por correo y por WhatsApp las noticias. Pero no identifico, no los identifico ahora, no los reconozco. Pero perdónenme. Y es muy importante y gracias por recibir la información y seguramente algunos lo repartan también a otros. El tema de la voz de los mártires, para los que no saben, el fundador fue el pastor Richard Wurmbrand, un judío cristiano que nació en Rumania. Ahí atrás está la foto de él y de su esposa, y este es el libro más difundido de él, Torturado por Cristo o Torturado por amor a Cristo. El año 89 del siglo pasado, ya ¿cuántos años atrás? 44. ¿Puede ser? No. 89, desde el 89. Sí, 34 años, sí. Y ustedes los ancianos se acuerdan, los jóvenes, muchos ni siquiera saben lo que es el comunismo. Cuando pasó esto, pensábamos que el comunismo pasó de moda. Pero hoy vemos que todo lo contrario está pasando. Cuando cayó la cortina de hierro, pensábamos que ya no hay persecución de cristianos. Y todo lo contrario está pasando. No solo por los musulmanes, los cristianos son perseguidos, sino también por el comunismo, especialmente en China comunista. Ahí hay una ola en este momento casi más grave que durante el tiempo de Mao Zedong. Y en el mundo llamado libre se está expandiendo el ateísmo, y en realidad podemos decir que la mayoría de las instituciones en el mundo están bajo el control de Satanás. Los gobiernos están bajo el control de Satanás. Los medios de comunicación están bajo el control de Satanás. La educación está bajo el control de Satanás. Los entretenimientos están bajo el control de Satanás. Pero Dios tiene la última palabra. Y esperamos que se cumplan los tiempos profetizados en la Biblia. La primera cita que tengo está en Mateo, capítulo 5, de las bienaventuranzas. Mateos, capítulo 5, versículos 10 y 11. Bien, el mundo está transformándose. Cuando llegué a Argentina hace ya casi 50 años atrás, todo era diferente. Había cierta moral, cierta conciencia de lo que es pecado. Y en el transcurso del tiempo ya observé cómo las escuelas enseñaban aquí en Argentina lo mismo lo que yo había aprendido en Alemania Oriental en el tiempo del comunismo ahí. La persecución,
está viniendo de otra manera. Y los cristianos estamos quietos, contentos dentro de iglesias y diciendo, bueno, tiene que venir todo esto. Pero tenemos una tarea. Dios no nos llamó para calentar bancos o asientos, sino Dios nos llamó para servirle, para ser discípulos, seguidores de Jesucristo. Y eso es lo más importante, lo más delicado. Sobre la persecución, ya Jesús habló en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros. La persecución está en muchas partes del mundo. Todos los días nos llegan nuevos testimonios de hermanos perseguidos con nombre, con lugares. Y esto pasa, como dije, en los países como China comunista. Ahí ahora instalaron cámaras por todos lados. Y en las iglesias también tiene que haber cámaras. Y se ve quién va, quién viene a las reuniones. Y a su vez el pastor, su predicación está registrada y por ley los pastores en sus mensajes tienen que alabar al régimen comunista. Imagínense lo difícil que hoy es la vida de la iglesia subterránea en China. Hicieron un bautismo en un río y fueron un poco ingenuos, lo filmaron. Después fueron a un local para celebrar y ya vino la policía secreta para... No sé que la policía vino para llevarlos. Tienen que tener mucho cuidado. Y lamentablemente muchos lo sabemos, pero los medios y este aparato, casi digo maldito aparato, porque así va a ser, algún día vamos a tener que romperlo, martillarlo, porque por este aparato el que quiera sabe dónde estás y hasta puede escuchar lo que estamos hablando aquí y ahora. Esto es la nueva tecnología. Estamos encerrados ya de algún modo, pero aún hay tiempo de gracia y esta gracia yo quiero aprovecharla. Y por esto estoy aquí, para que tomemos conciencia del verdadero, original cristianismo. Yo quiero dar esta palabra a todos, para que la gente de afuera se convierta, pero también que como cristianos nos despertemos. Cuando Jesús había resucitado en Lucas capítulo 24. Lucas 24, el último capítulo de Lucas.
partir del versículo 13. Habla, tengo miedo del micrófono, cuando... Sí. No, lo estamos regulando porque Sí, muy bien. se escucha más o menos. Porque si Ahí está. estoy muy cerca, Sí. retumba y Ah. si me alejo Ahí no me está, escucha. ahí está. Tenemos que buscar el punto. Ahí está. Ahí había dos discípulos que estaban desilusionados. Habían escuchado los rumores que Jesús había aparecido y esto, pero aún así no lo podían creer y se fueron a sus casas. Están en camino y están conversando entre ellos. Y sucedió mientras que conversaban, discutían entre sí, Jesús apareció al lado de ellos. Y los ojos de ellos estaban cerrados. Y Jesús dice, ¿qué platicas en el versículo 17? Pláticas, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y estás tristes. Y ellos, respondiendo, uno de ellos que se llamaba Cleofas, dice, ¿eres tú solo un forastero que no sabe nada de esto? ¿Por qué no sabes esto? Y Jesús, un poco de manera extraña, dice, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículos 21, vamos a salteando un poco. Y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y además de todo esto, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. Y habla de las mujeres que lo vieron, y luego Jesús les habla, les enseña, oh insensatos, tardíos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y Jesús les explica de todo el Antiguo Testamento. Y en realidad el Antiguo Testamento es muy importante. Y la lectura del Antiguo Testamento me afirmó en la fe, porque se cumplió en Jesucristo. Bueno, llegaron a la casa y ahí fueron a la casa, el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa tomó el pan, lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron más, y lo reconocieron, mas se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y ahí veo una actitud o la precisión cuando buscamos, ¿sí? Tenemos que buscar un poquito. Entonces pasa algo en nosotros y eso es el Espíritu Santo que nos mueve, se mueve en nosotros. Ardía el corazón de ellos. Y esto muchas veces no es el caso cuando escuchamos una predicación, cuando leemos su palabra.
Pero Dios quiere, por medio de su Espíritu Santo, que arda nuestro corazón, que prendase un fuego en nosotros y un anhelo, un deseo de seguirle a Jesús 100%, no parcialmente, no mezclándonos con el mundo, no ensanchando el camino angosto. Hay una historia. Bueno, vamos a quedar por ahora en esta parte y vamos al versículo 44. Y Jesús les dijo, que ya interesante, los dos discípulos que estaban en Emaús, cuando Jesús se fueron a Jerusalén, se encontraron con los otros discípulos. Y ahí aparece Jesús de nuevo. Y en el versículo 44 les dijo, y estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El 46. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. En Mateo 28, 18 y 9 dice que id y haced discípulos, enseñándoles, haciendo discípulos de vuelta. Y para esto no necesariamente tenemos que ir a un instituto bíblico, una universidad cristiana, sino comenzar a vivir la vida cristiana, ser discípulos, seguidores de Jesucristo y ocupándonos de su palabra, teniéndola presente en todo camino, en todo lado donde caminamos, y poniéndonos bajo la protección del Dios, de Jesucristo, para que estas maldades que nos rodean no nos contaminen, para que seamos luz y sal en estas tinieblas. ¿Cuántos jóvenes y ancianos estamos mezclados? No tenemos la valentía de apagar el televisor, la radio, cuando vienen cosas anticristianas. Tenemos este coraje de resistir. Yo sé que muchos están luchando con pecados, con cosas que no le agradan al Señor. Tenemos que reconciliarnos con Dios, pidiéndole perdón y pidiéndole sabiduría y fuerza para resistir en este mundo. ¿Con quién ando? ¿Qué libros leo? ¿De qué me ocupo? Yo quiero 100% que el Señor me ayude. Nadie es perfecto.
pero que caminemos como los primeros cristianos que se reunían, mientras tanto existía el templo y luego se reunían en las casas. Jesús quiere que tengamos comunión los unos con los otros, que nos preocupemos como un cuerpo los unos por los otros. Para esto tenemos que conocernos, no superficialmente. Vamos a la iglesia, no sé cómo es aquí, pero normalmente es así. Uno va a la iglesia, a la reunión, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero no hay comunión. Todos tenemos nuestras luchas y nuestros problemas y necesitamos a un hermano, una hermana, o varios, con quienes compartir tiempo y soltar nuestras necesidades y orar los unos con los otros. Y luego, con esta fortaleza, podemos alcanzar a otros, ser testigos, enseñando. Y en el libro de los Hechos, de manera más clara, Jesús dice: va a venir el Espíritu Santo, va a venir el poder del Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Y cómo cambió Pedro y los otros cuando vino este Espíritu Santo? Tenían este fuego, este celo por testificar, por hablar de su palabra. Hay un testimonio de persecución. Hay muchos, pero un ejemplo de México, en una aldea en el estado de Hidalgo, es en el sur de México, una hermana bautista de nombre Concepción Hernández, en una aldea tenía un terreno y los bautistas ya estaban expulsados de este pueblo, y cuando entra ahí, los del pueblo la agarran, la atan a un árbol y la maltratan. Luego quiere venir el pastor de auxilio y lo maltratan también. Y esta hermana ahora no sé si se recuperó, está en muy mal estado, estaba en un hospital. Y el gobierno no hace nada. Esto pasa no muy lejos. También hay persecución en Argentina. Hay un pastor bautista de Córdoba que ayudó a mujeres de mala vida, y la gente que estaba detrás de ellos lo persiguió a este pastor y su familia de tal forma que tuvo que fugarse de este lugar. No sé dónde está ahora escondido, qué hace. Hay persecución. Vamos ahora a 2 Crónicas. La historia de los reyes. La historia de los reyes. Ahí está en el capítulo 33. Habla del rey Manasés. El rey Manasés. Vamos a leerlo un poco. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Mas hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que había echado
Jehová delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales y hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les sirvió. Edificó también altares en la casa de Jehová, y no se trata de altares bíblicos, digamos, sino de altares paganos. El versículo 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por el fuego, observaba los tiempos y miraba en agüeros, era dado a la adivinación y consultaba adivinos y encantadores, hizo mucho mal ante los ojos, provocándole la ira a Dios, a Jehová. Y si miramos para afuera, esto pasa ahora en Argentina, esto pasa en Alemania, esto pasa en Estados Unidos. ¿Dónde están los profetas de Dios? Hay muchos que se llaman hoy en día profetas y sacan la plata a la gente. Pero ¿dónde están los profetas como Elías, como Jeremías, como Isaías, que se plantan delante de las autoridades y dicen: esto no va? Esto del género del asesinato de innatos no va, no es bíblico, no tiene nada que ver con el orden de Dios. La humanidad está dando vuelta a los 10 mandamientos y así no puede haber bendición ni para Alemania, ni para Rusia, ni para Estados Unidos, ni para Chile, ni para quien sea. En el Salmo, los salmos son tremendos. El Salmo 1 es uno de mis textos predilectos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En el momento cuando prendemos la televisión o en el momento que sentamos en una universidad o en una escuela, estamos bajo el consejo de anticristianos. Tenemos que poner atención a esto y pedir a Dios la fuerza para resistir a esto y ir por el camino recto, bíblico, por el camino angosto. En Romanos capítulo 12, dice la palabra así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
vuestro servicio. No es una hora en la iglesia, sino es toda nuestra vida. Que ardan, que comiencen nuestros corazones a arder, tocados por su Espíritu, implantándonos este deseo de llevar la palabra a estos lugares de oscuridad, con sabiduría y con paciencia y con mucha oración. El versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que esto no quede así, que no salgamos aquí como entramos, sino que recibamos este fuego verdadero, auténtico de Dios, que haga algo, que complete este nuevo nacimiento, esta nueva criatura que queremos ser para Dios, para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en el siguiente salmo también tenemos esto de los pueblos, de la rebeldía de los pueblos. El mundo, como ya dije, está bajo el control de Satanás. El sistema de educación mundialmente, por ahí hay algún país chiquito que todavía no está alcanzado de esto, o alguna tribu en alguna selva que no sabe nada de esto. Pero el sistema educacional está corrompido con la evolución y con el tema del sexo por todos lados. Hoy en las escuelas, en las universidades, es normal lo que hace 30 años fue detestado. Hoy es normal que los jóvenes tengan sexo con quien quieren, para decirlo como es. Y aún ahora peor, pueden cambiar su sexo. No, ahí anda mal, algo anda mal. Y los que se levantan contra esto van a ser perseguidos. Hay pastores en Estados Unidos y en Alemania también que se levantan abiertamente contra esto y lo predican como dice la Biblia. Las abominaciones delante de Dios están en la calle hoy. El sistema financiero mundialmente está corrompido. La inflación, y estamos a vísperas quizás que se nos va a quitar el dinero y todo va a ser electrónico. Y si tienes el dinero aquí, te lo cortan cuando no les gusta más tu cara o tu predicación. Así de simple. El sistema de entretenimientos. Espero que no haya ninguno aquí que esté adicto a algo. Hay muchas adicciones, no solo droga, alcohol o sexo, sino los juegos y otras cosas también que podemos estar adictos. Que Dios nos dé la fuerza, y yo sé, porque estoy en contacto con unos cuantos jóvenes que luchan con alguna cosa. Pero Dios te quiere librar, no importa joven o viejo. Dios te quiere
santificar y que seas libre de deseos malos, de actos malos. Y por medio del toque de su Espíritu Santo, tú vas a estar libre. Y así vas a poder servirle con un corazón ardiente y transmitir esta verdad que tenemos. Nosotros sabemos el camino y hay un solo camino, no hay dos. Jesús claramente dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También las religiones están bajo el dominio de Satanás. El catolicismo quiere reunir no solo las iglesias cristianas, supuestamente todas, sino también reunirse con el Islam y con el chamanismo, con cualquier cosa. Quieren escribir una Biblia nueva, purificada según ellos para agradar a todos. Va a ser una iglesia, una Biblia del Anticristo. Esto está en día hoy. Y muchas iglesias evangélicas están infiltradas de estas doctrinas. Hay uno que lo inventó, el Crislam, una mezcla de Islam y cristianismo. Alá, el Dios de los islámicos, es Satanás. ¿Cómo podemos unir esto? El Papa llama a los musulmanes mis hermanos. ¿Cómo podemos unir luz y tinieblas? En el Salmo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultan, unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto quieren hacer por todos lados, como Manase echó las cuerdas de Dios, trajo toda la idolatría y paganismo dentro del templo y dentro del pueblo de Israel. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ya con esto quiero decir que no tengamos miedo, no importa lo que pasa en el mundo. Quedémonos en esta confianza que Dios tiene el control de todo. Y vendrá su Hijo y los quebrantará, en el versículo 9, Salmo 2. Los quebrantará con vara de hierro, como vaso de alfarero, los desmenuzará. Y muy lindo también lo que habla, lo que nos muestra el profeta Daniel, donde explica la estatua que era de oro, plata, bronce, hierro mezclado ¿con qué? Con barro. Y ve una piedra que se suelta de una montaña sin mano de hombre, viene y destruye toda esta estatua. Se hace polvo. Y esto es Jesucristo, el que vencerá. Y esto pasará en el libro de Apocalipsis. Estamos, pienso, muy cerca. Y mi oración y nuestra oración puede ser: Señor, ven pronto, como es el último versículo del final del libro de Apocalipsis. Señor, ven pronto, para terminar esto, para salvarnos de esto. Pero mientras tanto estamos aquí para luchar.
Y nuestra misión está en esta lucha. Alertamos y advertimos acerca del comunismo, del ateísmo, acerca del marxismo cultural, que es una nueva moda, acerca del ocultismo que penetra por todos lados, los dibujos animados para niños, los juguetes de niños. Es toda una porquería. ¿Qué dice? Segunda Corintios 6. Segunda Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Sí, estamos metidos ahí, siempre mezclados, pero tenemos que ser rectos, tenemos que tener este corazón ardiendo, que no permite que la maldad de los otros nos contamine, sino que nosotros irradiamos algo. Y esta gente no puede decir palabras blasfemas en nuestra presencia. Esto tenemos que arder, que la gente se dé cuenta que hay algo más, hay un camino. Versículo 16. ¿Y qué concierto o concordia tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En realidad, Pablo nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Las personas, los creyentes, los verdaderos seguidores, discípulos de Jesucristo, somos templo del Espíritu Santo. Y si tomamos esto, también me viene la idea: ¿cómo puedo contaminar mi cuerpo con inmundicias, con pecados sexuales, con droga, con cigarrillo, con... nómbrelo? No puedo. Pero hay cosas que no puedo dejar, pero con el poder de Dios y con la presencia de su Espíritu Santo, puedo, y voy a ser un vencedor, y tú también. Qué concordia Cristo con Belial, qué concierto, qué concordia tiene el templo de Dios con los ídolos. Después con Manase fue muy mal. Fue mal, muy mal, se arrepintió y había un tiempo de gracia de vuelta. Pero así fue rey tras rey tras rey, uno bueno, y la mayoría de ellos eran malos, dejando entrar dentro del pueblo de Israel de entonces las costumbres y el ocultismo, la adivinación, los ídolos de los pueblos que en realidad tendrían que haber exterminado. No lo hicieron, se mezclaron con ellos. Y esto pasa con el cristianismo hoy.
estemos atentos, por favor, y que Dios nos abra los ojos frente a todas estas astucias para librarnos. Bien, traje también hoy la librería, los libros del ministerio que están ahí afuera. Lástima que de entrada no habíamos entendido bien cómo va a ser el desarrollo de la reunión, pero espero que todo esté bien ahora. Entonces hay libros sobre el ateísmo, sobre el comunismo, sobre ocultismo, sobre yoga y otras cosas más que se están infiltrando en las iglesias. En Alemania hay iglesias evangélicas que dan cursos de yoga en la iglesia. En Argentina hay iglesias evangélicas que hacen cursos de prácticas ocultas también. Y tenemos que tener los ojos abiertos ante todas estas cosas. Yo analizo mucho, yo investigo, siempre cuando viene algo nuevo, lo investigo. Y si tenemos al Espíritu de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento. Tenemos que tener en primer lugar este discernimiento para reconocer y discernir y rechazar y librarnos de cualquier práctica abominable que pueda venir. Por lo cual, salid de en medio de ellos, el versículo 17 en 2 Corintios 6. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Se acuerdan que yo conocí al Señor en Alemania Oriental hace ya 52 años atrás? Entré en este camino y he pasado muchas etapas. Mi vida no fue siempre una vida fácil. Tuve muchas luchas y aún las tenemos hoy. Luchas. El diablo no le gusta. Si queremos servirle, si queremos hacer su obra, si queremos difundir su palabra, al diablo no le gusta y nos va a tratar de molestar. Aprendí muchas cosas y el aprendizaje no termina, no importa que tengamos 70, 80 o 90 años, Dios todavía tiene algo nuevo para nosotros. Lo estoy experimentando todos los días, que aprendo algo nuevo, sea en el ambiente de ciencias o por supuesto en el ambiente bíblico. Cuanto más nos acercamos a Dios, cuando más estudiamos su palabra, más nos vamos a dar cuenta que nos falta todavía. Y vamos progresando. La vida cristiana es como una escuela. Bueno, discípulo significa alumno. Somos alumnos. Y vamos de grado en grado, a otro grado y otro grado. Y a la medida como maduramos, nos vamos a dar cuenta que ahí abajo que estuvimos, hicimos cosas mal que hoy reconocemos que eran malas, pero en aquel momento no lo habíamos entendido. Yo pensaba muchos años que el comunismo no era tan malo. Dios lo permitió. Recién cuando leí un libro donde explicaba que Karl Marx era un satanista que quería llevar a la humanidad al infierno, ahí recién renuncié al comunismo. Esto fue un gran cambio. La evolución que me inculcaron en la escuela muchos años, siendo ya creyente, yo pensé, bueno, podríamos injertarlo en el relato de Génesis, de los 6 días, y bueno, de alguna forma
se puede mezclar esto, no se puede. Cuanto más los científicos avanzan en el estudio de los genes, de los virus, tanto más se dan cuenta que tiene que haber un creador. Esto, lo que está dentro de los genes, es información. Y información, una computadora está hecha por hombres que estudiaron mucho y pensaron mucho. Y cuanto más los genes que son mucho más complicados y que tienen información, esto no puede evolucionarse. Muchos científicos se dan cuenta, pero otros que no lo quieren aceptar que hay un creador, un solo. Y este creador envió a su Hijo unigénito para salvarnos de el pecado, de la desobediencia. Desobediencia que comenzó en el jardín de Edén. Ahí comenzó la desobediencia. Ahí entró el mal. Que Dios no lo quería para el hombre, pero el hombre lo dejó con esta libertad de decidirse también por el mal. Ahí comenzó la conspiración. Hoy se habla mucho de teoría de conspiración. No hay teoría de conspiración, hay una práctica satánica de conspiración desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el tiempo de hoy. Por esto muchas cosas que aprendimos en los medios, en las escuelas, no son simplemente verdad, sino son grandes, grandes mentiras. El comunismo no es bueno. El tema del género no es bueno. Las guerras mundiales no eran buenas, por supuesto, eran planificadas por fuerzas ocultas. Un gran masón de Estados Unidos, Albert Pike, ideó esto, profetizó 3 guerras mundiales. La primera, esto era mucho antes que sucedieran estas guerras mundiales. Les digo hoy cosas que quizás pocas veces o nunca se habla en las reuniones, pero hay que saber de estas cosas que ocultamente pasan. Fue planificado. Albert Pike en el siglo anterior ya dijo que va a haber 3 guerras mundiales. La primera, la segunda pasaron y la tercera está en marcha. Lo que pasa en Europa, en Ucrania, falta una chispita nomás para que esta conflagración se extienda de peor manera que las 2 anteriores. Y luego, dice Albert Pike, va a salir Satanás, Lucifer, el gran arquitecto del universo, como ellos lo llaman, para gobernar. Lo tenemos en Apocalipsis. Se va a cumplir. Estemos listos y preparados siempre, con un corazón ardiente para Jesucristo, que es el único camino a la verdad. Por lo cual salid de en medio de ellos, 2 Corintios 6, 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Y seré padre a vosotros y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahora el primer versículo del siguiente capítulo. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estos versículos ya leí 52 años en Alemania Oriental y los hermanos de la iglesia subterráneas ahí me lo explicaron y me enseñaron. Pero tardé muchos años todavía para aplicar, comenzar a aplicar esto. Todavía estamos aprendiendo y creciendo en el Señor. Bien. Vamos a finalizar. Espero que todos nos acordemos de la importancia de la palabra de Dios y que si no ardemos todavía como los apóstoles, los primeros, que busquemos este ardor de corazón por la causa de Dios, por la causa de Jesucristo. Yo lo necesito más. Y me gustaría también que luchemos juntos. Por esto, la librería, boletines, información para informar a otros, para abrir los ojos de muchos otros, para que conozcan primeramente la palabra de salvación, pero conozcan también cómo conducirnos, conducirnos en este mundo tan peligroso. Sí, es peligroso. Oremos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de hablar de estas cosas, de esta necesidad, que nuestro corazón arda, que seamos verdaderamente tocados por ti, que nuestra vida no sea una vida de religión, sino una vida de una fe auténtica. Señor, te pido por cada uno de los hermanos aquí, Señor, que entendamos más tu palabra, que nuestra vida sea un sacrificio vivo y en este sentido un culto, un servicio a ti, para tu reino, para tu gloria, para tu honra. Señor, somos débiles, no tenemos fuerza, yo no puedo, y así quizás sienten muchos que estamos aquí reunidos. No tengo la fuerza. Quizás lloro también porque no tengo recursos, pero tu palabra dice que busquemos primero tu reino y las otras cosas tú te ocuparás. Tú sabes de la visión que tenemos como iglesia o como ministerio. Señor, tu palabra tiene que salir, tiene que expandirse, tiene que prender fuego en todo el país y en todo el mundo todavía, hasta antes que sucedan estas cosas. Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo y ser tus testigos fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como dije, hay libros y también